Muchísimas gracias por regresar a esta segunda jornada de trabajo. Vamos ahora a continuar con nuestro módulo y vemos que, bueno, aquí primero tenemos una actividad, algunos ejercicios extras que usted puede revisar para que se prepare para la autoevaluación, pero especialmente en los problemas. Progresiones geométricas, definición. Una progresión geométrica se define como una sucesión finita ordenada de números llamados términos, en la que cualquiera de ellos difiere del anterior por una cantidad constante llamada razón. En la progresión aritmética antes era una diferencia, ahora es una razón. Veamos lo que compete esto. Se puede expresar de la siguiente manera. La progresión geométrica, el primer término es A, el segundo término es A por R, el tercer término A por R al cuadrado, el siguiente A por R al cubo y así sucesivamente, hasta obtener un último término A por R elevado a la n menos 1. Entonces, aquí ya nace la fórmula del último término. ¿Cuáles son los elementos de la progresión geométrica? A representa el primer término y tiene esta fórmula, U sobre R elevado a la n menos 1. La razón R, la raíz enésima de n menos 1, U sobre A. Con la razón podemos interpolar medios geométricos. Si R es positivo, la progresión es creciente, y si R es negativo, la progresión es decreciente. Y U de último término es igual a A por R elevado a la n menos 1. Asimismo, yo no necesito que usted se aprenda todas las fórmulas anteriores, solo esta de aquí, de último término. U de último término es igual a A por R elevado a la n menos 1. Entonces, con esa fórmula trabajaremos. Nosotros ya sabemos que U representa el último término, A es el primer término, R es la razón y N es el número de términos. Y de una vez, la suma de términos de una progresión geométrica, asimismo, si sumamos todo eso, hacemos las operaciones, lo que me interesa es la fórmula, la que está encerrada en un óvalo. S sub n es igual a A, paréntesis, R elevado a la n menos 1 sobre R menos 1. Asimismo, S sub n representa la suma de términos, A es el primer término, R es la razón, n es el número de términos y lo mismo en el denominador. Interpolación de medios geométricos. Interpolar medios geométricos constituye el proceso de intercalar entre dos extremos términos medios. Para intercalar se necesita conocer la razón para yo poder formar la progresión. Si n es impar, la progresión tiene término medio. También se puede calcular el término medio con la fórmula raíz, el producto de el primer término por el último término. Si n es impar, se determina que el producto de sus extremos equidistantes son iguales. Es decir, no va a haber término medio si hablamos de números pares. Perfecto, con eso empezamos con los ejercicios. El primero, el octavo término de una progresión geométrica es 614 y la razón es 2, hallar el primer término. Entonces, ya los ejercicios vamos a ir explicando acá un poquito más detalladamente. Entonces, número 1, datos del problema. Decía, el octavo término de una progresión geométrica es 640, es decir, el último término es 640. O puedo ponerle U sub 8 para acordarme que es el octavo término. Entonces, N, ahí sí sería el 8 de octavo término. Y la razón es 2. La razón simbolizamos con R. R es igual a 2. Incógnita, hallar el primer término.
¿Cómo representamos el primer término? Con la letra minúscula A. Solución. U de último término va a ser igual a A por R elevado a la N menos 1. Esa es la fórmula que asimismo necesitamos que usted se aprenda. Y aquí voy a reemplazar último término 640 es igual a de primer término, ahí está la incógnita, por la razón 2 elevado a la N menos 1 elevado a la 8 menos 1. 640 va a ser igual a por 2 elevado 8 menos 1, 7. Como la variable está en el lado derecho, vamos a cambiar al lado izquierdo, pero de una vez 2 elevado a la séptima. 2 por 2 por 2 por 2, 7 veces, esto es 128. 128A es igual a 640. Y despejando, A va a ser igual 640 dividido para 128. Puedo simplificar o puedo dividir. 640 para 128 me da un valor de 5. Y esto representa el primer término de esta progresión. Si yo desearía formar la progresión geométrica, aunque eso no me pide, el primer término es 5, el que acabamos de calcular. Para yo ir formando, ahora debo multiplicar. Antes sumábamos o restábamos, ahora multiplico. 5 por 2, 10. 10 por 2, 20. 20 por 2, 40. 40 por 2, 80. 80 por 2, 160. 60 por 2, 320. 320 por 2, 640. Los ¿cuántos términos decía? 8. Debemos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, en la progresión aritmética se iba sumando. Supongamos que sea 2, entonces diría 5 más 2, 7, 7 más 2, 9. En la progresión geométrica se va a ir multiplicando. Esa es la diferencia de progresión aritmética, se suma o se resta. En la progresión geométrica se multiplica o se divide para ir encontrando los siguientes términos. Segundo ejercicio. ¿Cuántos términos tiene la progresión geométrica cuyo primer término es un medio? Datos. Dice que el primer término simbolizamos con A y esto es igual a un medio. Y, perdón, el último término es 256. U de último término es igual a 256. La razón es 2. R es igual a 2. Dice, ¿cuántos términos? Número de términos. Incógnita. N igual. Solución. Con la misma fórmula anterior. U de último término es igual a A por R elevado a la N menos 1. El último término 256 igual. El primer término un medio por la razón que vale 2 y esto elevado a la N menos 1. Aquí está la variable. Este 2, que es un cociente, pasaría a multiplicarse. 256 por 2 me da 512. 512 va a ser igual a 2 elevado a la N menos 1. 2 elevado a la N menos 1 es igual a
512. Esta representa una ecuación exponencial. La potencia es como exponente. Mantengo 2 elevado a la n menos 1 y esto es igual. El número 512 voy a descomponer en sus factores primos. Es decir, la mitad de 5 es 2, 2 por 2, 4, llevo 1. La mitad de 11 es 5, 5 por 2, 10, llevo 1. Mitad de 12 es 6. Otra mitad de 2, 1, de 5, 2, 2 por 2, 4, llevo 1. Mitad de 16, 8. Otra mitad de 1 no me alcanza, de 12, 6 y de 8, 4. Otra mitad de 6, 3, de 4, 2, mitad de 3, 1, llevo 1, de 12, 6, mitad 8, mitad 4, mitad 2 y mitad 1. ¿Cuántas veces tenemos el 2 aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 2 elevado a la novena. Como logramos tener la misma base en el primer miembro 2, en el segundo miembro 2, hay una propiedad de ecuaciones exponenciales que se deben igualar sus exponentes. N menos 1 es igual a 9. Desaparece el 2. Vuelvo y repito porque son bases iguales. N va a ser igual a 9, el menos 1 pasa con positivo, N va a ser igual a 10. Y ahí está calculado el número de términos de este ejercicio 10. En el módulo está explicando con logaritmos, que también lo podríamos hacer, pero es más fácil de esta manera por función exponencial. Cuando no podamos mismo descomponer, ahí se aplicará logaritmos. Tercer ejercicio. El primer término, pongamos datos primero. El primer término de una progresión geométrica es 1 sobre 81. A es igual a 1 sobre 81. Y el décimo segundo término es, el último término, 2187. Al decirnos décimo segundo, el número de términos son 12. ¿Cuál es ahora la razón? Incógnita, R de razón. Solución. Dos puntos. Con la misma fórmula, U de último término es igual a A por R. A ver. A por R elevado a la N menos 1. Reemplazo el último término, 2187 es igual a de primer término 1 sobre 81 por la razón, la incógnita, elevado a la N menos 1, elevado a la 12 menos 1. 2187 podría aquí multiplicar por 81. No le voy a multiplicar porque se hace un número muy grande. Esto es igual 1 por R elevado a la 12 menos 1, 11. R elevado a la 11 va a ser igual. Si yo descompongo este numerito, 2187, en sus factores primos, esta es la mejor herramienta aquí para este tipo de ejercicios, voy a sumar 2 más 1, 3, más 7, 10, más 8, 18. Como el 18 es un múltiplo del 3, garantizamos de que hay tercera.
La tercera de 2 no me alcanza, de 21, 7. 7 por 3, 21. La tercera de 8 es 2. 2 por 3, 6. Para 8 voy 2. La tercera de 27, 9. Otra tercera. 2 por 3, 6. Llevo 1. De 12, 4. Y de 9, 3. Tercera. De 2 no me alcanza. De 24, 8. 8 por 3, 24. Y de 3, 1. La tercera, 2. 2 por 3, 6. Llevo 2. De 21, 7. La tercera, 9. La tercera, 3. Y la tercera, 1. El numerito 2187 puedo descomponerle por 3 y contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 elevado a la séptima. Por el 81, 3. Desde aquí mismo cuento, ¿verdad? Aquí teníamos el 81. 1, 2, 3, 4. 3 a la cuarta da 81. R elevado a la 11 va a ser igual. Conservo la base porque es la misma, 3 y 3. Ahora sumo los exponentes. 7 más 4, 11. En el ejercicio anterior logramos tener la misma base, igualábamos los exponentes. Ahora he logrado obtener la misma potencia, el mismo exponente, 11, 11. ¿Qué debo hacer? Simplemente igualar las bases. La razón es igual a 3 y esa es la respuesta. O puedo eliminar el 11 con el 11 o sacar raíz onceava. Hay muchas maneras, pero así directamente. Como tiene el mismo exponente, hemos igualado las bases y ese es el resultado. Licen, Dígame. disculpe, no entendí muy bien de dónde sacó 3 a la cuarta, el de potencia en la razón, ya al último. Ya. El 2187 no hay problema, ¿no es cierto? Hicimos toda esta descomposición, me dio 3 a la Sí, séptima. ¿Ya? sí. Entonces, el 81, si hago yo aparte, sería la tercera, porque puedo A 3 a sacar la cuarta, ya está, sí. eso. Por eso cogí desde aquí, le decía, ¿verdad? Me Aquí está el despisté un ratito, 81, Licen, y no, sí, sí, sí. ¿ya? Pues eso nada más hicimos. De aquí y Gracias, contamos. Liz. 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Siguiente, por favor, número 4. Irán dando con tiempo las evaluaciones. Si usted ya hizo los 2 intentos y en los 2 intentos sigue teniendo alguna nota baja, me escribe, me dice, soy de tal curso, necesito una recuperación en autoevaluación 1, en autoevaluación 2. Cuando tenemos tiempo, podemos hacerlo eso. Pero a veces ya cuando tenemos que pasar las notas ya se nos complica. Por eso recomiendo que vayan con tiempo ya dando las autoevaluaciones. El cuarto ejercicio dice lo siguiente. Vamos a poner datos, 2 puntos. Hallar la suma de los 7 primeros términos de la progresión geométrica. Ahora me da la progresión geométrica. Es el 10, el 30, el 90 y puntos suspensivos. Esa es la progresión geométrica que me da. Los elementos, el primer término que simbolizamos con A minúscula vale 10. Disculpe, Liz, ¿en dónde está este ejercicio en el módulo? ¿No está o sí? No tienen, vea, deme viendo, aquí yo tengo hallar la suma de los 7 primeros términos de la progresión geométrica, el cuarto. No lo encuentro. Después del que acabamos de hacer ahora, no. Después del que acabamos de hacer, léame cuál tiene usted. Después de este tenemos la razón en 1037. No pone ni siquiera. Ah, no, sí. Dice hallar la suma de los 7. Ah, es este. Está el último. Hallar la suma de los 7 Último está la primeros teoría, términos 4. de. Por eso Ya no lo lo que le encontró. Ya, ya, Liz. muy bien. Gracias. Entonces, la razón decía, ¿cómo encuentro yo la razón? Debemos dividir ahora.
Acuérdese que en la progresión aritmética restábamos. Ahora hay que dividir. La operación contraria de la suma es la resta. La operación contraria de la multiplicación es la división. 30 dividido para 10 me da 3. O también puedo dividir aquí que me va a dar el mismo resultado. 90 dividido para 30, tache el 0 con el 0, 9 dividido para 3 es a 3. Entonces la razón va a ser exactamente la misma. Y decía hallar la suma de los 7 primeros términos. El número de términos n vale 7. Solución, perdón, incógnita primero. Pongo aquí, incógnita. Hallar la suma S sub n igual como incógnita. Solución ahora sí. Para nosotros poder encontrar la suma de términos S sub n, tenemos la siguiente fórmula. A de primer término, paréntesis, por R elevado a la n menos 1, cierro el paréntesis, sobre R menos 1. Esa es la fórmula. Voy a reemplazar S sub n, es lo que me pide la suma de términos. El primer término 10, paréntesis, por la razón 3, elevado a la n, elevado a la séptima, menos 1, cierro, sobre R menos 1. R vale 3 y menos 1. Hemos tenido todos los elementos para poder encontrar la suma de términos. S sub n es igual a 10 y abro un paréntesis. ¿Cuánto es 3 elevado a la séptima? 3 por 3 por 3. O si no, en la calculadora usted debe hacer esto. Pone 3, busca una teclita que tenga esta X y acá arribita sabe ponerle un cuadradito pintado. Eso significa que usted puede ponerle cualquier potencia. Él le va a poner el 7. Igual, 3 exponente a la séptima me da 2187. 2187. Creo que era el ejercicio anterior. Sobre 3 menos 1, 2. Puedo simplificar la mitad de 2, 1 y la mitad de 10, 5. Multipliquemos 2187 por 5 y esa sería la suma de términos. S sub n es igual a 10.935. 10.900. Perdón, aquí me faltó una cosa. Lo que me faltó es restarle el unito. Es 3 a la séptima es 2187. Y eso menos 1. Eso no lo he considerado. El menos 1 que está aquí en la fórmula. Menos 1. Damos un pasito más entonces. Ya simplifiqué eso, no hay problema. 5. Abro un paréntesis. 2187 menos 1. 2186. Ahora sí, multiplicando 2186 por 5, obtenemos el resultado de 10.930. Esa representa la suma de términos de esa progresión geométrica. Mire, solo con 7 términos, porque como debo ir multiplicando por 3, el siguiente término sería 90 por 3, ese resultado por 3, hasta obtener 7. Y si sumamos,
Entonces, para evitarnos hacer todo ese proceso, aplica la fórmula y ya tenemos nosotros el resultado en forma directa. Número 5. Calcule la suma de los 11 primeros términos de la progresión geométrica. Ahora sí mismo nos da la progresión geométrica. Datos del problema. La progresión geométrica es 1024, 512, 256 puntos suspensivos. Entonces, el primer término de esta progresión es 1024. La razón R, decíamos que yo debo dividir el 512 para 1024. Estoy haciendo esta división. Si hago esa división, como es un número menor para un mayor, me va a dar una cifra decimal. Si quiero evitarme eso, le hemos puesto como fracción. Voy a simplificar bien. La mitad, 2, llevo 1 de 11, 5, llevo 1 de 12, 6. Y aquí digo la mitad, de 10, 5, de 2, 1 y de 4, 2. Si usted observa, mire, 512, y acá también ya tengo 512, pero hay un número anterior a ese. Vamos un poquito más para tal vez darnos cuenta. La mitad es 1, la mitad de 5 es 2, llevo 1, 8, 128. La mitad, 256. La mitad de 12 es 6, de 8 es 4, 64. La mitad. 1, de 5, 2, llevo 1, 8. Tal vez ahí ya me voy a dar cuenta que es el doble. 64 aba 1, 64 aba 2. Es decir, la razón es un medio. ¿Qué más tenemos nosotros? Ya encontrada la razón. Decía, calcule la suma de los 11 primeros términos. Como otro dato, el número de términos n es igual a 11. Incógnitas. S sub n. La suma de términos nos pide. S sub n, vamos a la fórmula, S sub n es igual a como primer término, abrimos un paréntesis, R elevado a la n menos 1 sobre R menos 1. Sobre R menos 1. S sub n es igual. Aquí como es una fracción, un poquito de cuidado en las operaciones nada más. El primer término, 1024. Le pongo más arribita porque me sale una fracción. 1024. Abro un paréntesis. ¿Cuál era la razón? La razón es un medio y esto elevado a la n. Abro, cierro, elevado a la n que vale 11. El número de términos es 11. Menos 1. Y como aquí tuve que necesitar ubicar un paréntesis, el de afuera le voy a convertir en un corchete. Y cierro el corchete. La razón, un medio menos 1. S sub n va a ser igual. 1024
corchete, 1 elevado a la 11 sigue siendo 1, las veces que sean, 1 por 1 por 1 por 1. Pero 2 elevado a la 11 me da 2048. Menos 1 y cierro el corchete. Sobre 1/2 menos 1 sobre 1, mínimo común denominador 2, 2 para 2 a 1 por 1, 1, menos 2 para 1 a 2 por 1, 2, y continúo. S sub n va a ser igual. 1024, puedo yo ocupar un paréntesis. ¿Cómo hacer directamente cuando yo tengo una fracción y un entero? Debo multiplicar el denominador por el entero. 2048 por 1, 2048. Negativo. Y esto más 1 me va a dar menos 2047 sobre el 2048. Que eso también lo podría haber hecho en el denominador, pero voy a poner primero la respuesta. 1 menos 1/2 me da menos 1/2. Le decía aquí, si yo tengo que restar 1/2 menos 1, multiplico 2 por 1, 2, negativo 2, menos 2 más 1, menos 1/2, que es la respuesta que acabamos de poner. S sub n va a ser igual. Si yo hago primero ley de signos porque es un producto aquí, más por menos me da menos 1024 por 2047 me da un resultado de 2.096.128 sobre el 2048 y sobre menos 1/2. S sub n va a ser igual. Menos dividido para menos se hace más. Puedo simplificar entre, primero aquí hay que multiplicar extremos con extremos, medios con medios. Este 2, que es un extremo, se puede simplificar con el 2048, que es un medio. O si no, para entenderle mejor, los extremos. 2.096.128 debo multiplicar por el 2 y esto dividir para 2048 por 1, 2048. Si no deseo simplificar, opero 2.096.128 por 2 y ese resultado dividido para 2048 me da 2.047. Esa representa la suma de términos de esa progresión geométrica. Voy a verificar 2.096.128 por 2 es igual y dividido para 2048. Ahí está el resultado 2047, que es lo que pusimos ahí. Listo. Igual, 10 minutitos para poder continuar con la tercera hora de clases. Entonces, por favor, en 10 minutitos, 20 y 40 estaríamos nuevamente. Gracias.